Hola, muy buenos días. Agradecemos la presencia de todos ustedes y a continuación los dejamos con nuestro expositor, Esteban Olivares. Muchas gracias y les recordamos que sus preguntas las pueden hacer a través del chat o directamente al panelista o me las pueden hacer a mí como organizador. Muchas gracias. Me pasó lo que nos ha pasado a todos en esta pandemia, estaba muteado. Es, Muy buenos días a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos en estos tiempos en que en realidad estamos tratando y haciendo fuerzas para que todo salga bien y volvamos a tener una vida relativamente normal. Muy importante que todos sigamos cuidándonos. Y bueno, a lo que vinimos, nosotros en la facultad tenemos áreas en las cuales nos dedicamos a investigar, a tratar de generar algún tipo de conocimiento y en esa línea nos hemos movido en la parte de riesgos, de auditoría, control interno por mi parte por lo menos. Además, hemos visto la necesidad que hay imperiosa o urgente en realidad de la banca, sobre todo, después van a ir las compañías de seguro probablemente, en términos de conocer más sobre las exigencias que los reguladores hacen a estas empresas a efectos de mantener unas posiciones estables durante el tiempo. Y en ese sentido, en el ámbito bancario, ¿cierto? La Comisión para el Mercado Financiero, recogiendo recomendaciones de Basilea, del Comité de Basilea, ha iniciado un cambio respecto a la regulación de los bancos, a la regulación basada en riesgos que la Comisión hace a los bancos, adoptando las directrices de Basilea III, este acuerdo que se terminó de cerrar así bien en el 2017 y después en el 2019 hubo algunos también cambios, originada por la crisis subprime, donde efectivamente había luces de que faltaban algunos tipos de regulaciones. Y bueno, estamos ahora viendo cómo aplicamos eso en nuestro país. ¿Ya? Yo voy a compartir con ustedes la presentación. El esquema que tenemos ahora en esta plataforma es que ustedes escriben las consultas. ¿Ya? Yo voy a estar más bien preocupado en la slide, pero cada cierto tiempo me voy a detener para ver si hay consultas. También pueden compartirla con Marcela y Marcela puede leerla, ¿ya? Mi idea es que hay un espacio importante, digamos, para que tengamos algún tipo de posibilidad de responder las consultas que ustedes tienen al respecto. Vamos a compartir, como les decía, la pantalla. Vale, bueno, el riesgo operacional tiene sus cosas, ¿no? Tiene todos los que hemos trabajado en este tema y hoy día tienen relación con este tema. Sabemos que tiene particularidades que vamos a revisar ahora en estos minutos. Es bien importante el paso que está dando la Comisión para el Mercado Financiero respecto de incorporar estas medidas porque en realidad nos estamos poniendo al día. No teníamos en Chile requerimientos de capital por el riesgo operacional. Basilea II está vigente y todavía está vigente, ¿cierto?, en algunos países desde hace bastante tiempo y por lo tanto estamos ahora logrando el nivel que tienen algunos países, incluso vecinos nuestros. Bueno, esta charla las organizamos, como les decía, en términos de las necesidades y también un poco con la idea de compartir algunos conocimientos, algunas experiencias y también poder obtener y tener alguna retroalimentación de ustedes. Sabemos que hay gente que trabaja en bancos, sabemos que hay gente incluso de otros países que está conectado. Voy a tratar de hablar lo más internacional posible. Ya tenemos algunos términos aquí que no siempre son conocidos o bien entendidos, así que voy a tratar de ser lo más internacional posible en mi lenguaje. Nosotros estamos, además, quería comentarles, trabajando con Premia, que es la Asociación, ¿cierto?, de Profesionales de Gestión de Riesgo, a efectos de poder considerar, de tener una base de participantes, de socios que
nos ayuden a poder desarrollar más el capítulo en Chile y además, como sabemos que se está tramitando, abrir capítulos en Argentina y en Colombia. Me parece que en Perú también hay alguna iniciativa, pero seguro y oficialmente en Argentina y en Colombia. El único capítulo de habla española me parece que es el de México, y lo que queremos hacer es darle un poquito más de fuerza al idioma español para que las certificaciones que tenemos, las capacitaciones que hay de Premia, podamos traducirlas y lleguen a más gente. Bueno, vamos pasando. Primero, uno puede decir que Basilea tenía un modelo de riesgo operacional hasta el acuerdo 2, donde se trataba de separar esquemas en función de la complejidad de los bancos, ¿ya? Finalmente, eso terminó resultando inadecuado y lo que hizo Basilea al minuto de hacer este cambio fue simplificar el tratamiento, simplificar de manera bien importante el tratamiento del riesgo operacional para efectos de determinar el capital que tiene que constituir un banco. Recordemos que, yo sé que la mayoría lo sabe probablemente, pero seguramente, con seguridad no todos o todas, el objetivo de Basilea es poder determinar el capital mínimo que tiene que tener un banco a efectos de que pueda soportar cualquier pérdida esperada o inesperada por riesgo crédito, riesgo mercado y riesgo operacional. En ese sentido, mientras se detecte más riesgo, ¿cierto?, en la entidad, el capital debería ser más grande. No hay una proporción única, sino que, o sea, la proporción, perdón, es única, pero los tamaños van a cambiar en función no solamente del total de activos, sino que los activos ponderados por riesgo. Es un concepto bien, bien importante. ¿Qué pasó? Bueno, la crisis financiera de subprime y todo lo que vino después mostró claramente las debilidades que tenían los requerimientos anteriores. En el hecho de que efectivamente los capitales que habían constituido no alcanzaron a cubrir, ¿cierto?, en varios casos, las pérdidas que tuvieron las instituciones financieras. Y lo que sucedió entonces es que se establece se estableció, como les decía, o se entendió que los requisitos de capital que habían no eran suficientes, y además el hecho de que hubiera modelos propios, modelos internos avanzados que determinaran el capital de la propia entidad, no recogía pérdidas posibles que hubo y que en realidad fueron bastante grandes, sobre todo respecto de multas por mala conducta o sistemas inadecuados, controles inadecuados. Esos tipos de riesgo, ¿ya? El riesgo de conducta, que ha sido muy relevante en las entidades bancarias en Europa, en Estados Unidos, fundamentalmente la década pasada, no fueron previstas por estos modelos internos que supuestamente eran muy avanzados y recogían mejor la realidad de riesgos del banco. Bueno, eso no sucedió en Reino Unido y en Estados Unidos y también en otros países de Europa. Hubo sanciones bien importantes por temas de conducta que no se recogieron en esos modelos, ¿ya? Y esa no predicción de ese tipo de eventos hizo evidentemente que el capital que tenían los bancos no fuera suficiente para cubrir esas y otras incidencias que hubo. ¿Qué hizo Basilea con estas reformas? Como decimos, simplificó mucho el modelo, reemplazando 4 enfoques. Al principio eran 3, pero después hubo un estándar alternativo, ¿cierto? Usando un único método estandarizado para toda entidad. Incorpora un grado de sensibilidad a esta medición, a este proxy, en el entendido de considerar las pérdidas brutas netas de cada banco, de tal manera de poder ajustar el monto que se determina en función de los ingresos, como vamos a ver a continuación, de acuerdo a la experiencia de pérdidas históricas que tenga la entidad, ¿ya? Esto permite comparar de mejor manera, ¿cierto?, lo que hace cada entidad. Una de las cosas complejas que tenían los modelos avanzados, a pesar de que en Chile estuvimos lejos de estar, siquiera tener un modelo así, ni siquiera teníamos Basilea II en métodos más sencillos,
era que la complejidad de cada modelo, obviamente lo hacía único a la realidad del banco, era muy poco amigable comparar un banco con otro. Los reguladores, los supervisores tenían que además ser especialistas en cada uno de esos modelos que podían ser muy distintos unos de otros, y efectivamente se hacía más difícil esa comparación. ¿Ya? Bueno, vamos a recordar algunas cosas básicas, pero que hay que mencionar porque en el fondo de lo que vamos a recordar va a ser lo que condiciona lo que vamos a ver en un minuto. Voy a ponerme aquí el reloj luego cerca porque me pongo a hablar y después no paro. Bueno, la primera definición aceptada ampliamente, ¿cierto? La elaboró el comité del año 98 en el contexto de la gestión prudencial de los bancos. Basilea tiende y realiza su trabajo, sus sugerencias para que los bancos sean administrados prudencialmente y no tengan cierto problemas de subsistencia y no lleguen a tener problemas de estabilidad que podrían afectar finalmente a todo un sistema financiero e incluso crear crisis internacionales. En ese sentido, la idea de poder establecer la definición de riesgo operacional, que hasta ese minuto no había una definición, digamos, consensuada, estaba apuntada principalmente a medir las pérdidas por riesgo operacional, esperadas y no esperadas. ¿Ya? Por lo tanto, la definición va enfocada a eso. Vamos a ver después que la definición en realidad uno puede analizarla, hacer un análisis crítico de ello y se da cuenta que la definición podía ser mucho mejor, ¿cierto? Podía mejorarse en términos de si las pérdidas son contables o no, si los procesos internos implican aquellas empresas que me están prestando servicios externalizados, ¿vale? Pero lo relevante es que a efectos de medir el capital y determinar el capital, ese objetivo se logró. Súper relevante darse cuenta que en este caso hay bastante diferencia con los otros dos tipos de riesgo, crédito y mercado. En crédito y en mercado denominado riesgo financiero, ¿cierto? Precisamente mirando los estados financieros de una entidad se puede hacer una idea gruesa probablemente, pero una idea de cuál es el riesgo que tiene esa entidad. En riesgo crédito, ¿cierto? La pérdida esperada está provisionada, hay una provisión y mirando, insisto, activos en el caso de riesgo crédito, activos y pasivos, ¿cierto? En el caso de riesgo mercado, uno se puede hacer una idea del mayor o menor riesgo que tiene la entidad. En cambio, el riesgo operacional es un poco más difícil de observar porque sus fuentes son fallas o deficiencias, ¿cierto? En procesos, no vamos a quedarnos con el interno porque es un poquito más amplio. Las personas, la tecnología, más que los sistemas, la tecnología. Vamos a comentar después algo respecto de eso, de definir sistemas o tecnología como el origen. O bien, debido a circunstancias externas que evidentemente afecten la operatividad de la empresa. Y una cosa que a veces se pasa un poco largo, pero que es muy importante, que es parte de la definición en realidad, es que esta definición incluye eventos o consecuencias de riesgo legal o regulatorio. ¿Vale? O sea, y esto es súper importante porque en la recolección de eventos para la base, los eventos legales pueden tener bastante trabajo, ¿ya? Y pueden ser una novedad para muchas personas en términos de tener que registrar cosas que hasta ahora no se estaban registrando, como pérdidas por eventos de riesgo operacional. Por lo tanto, el riesgo legal está incluido, ¿ya? Pero también se dice explícitamente que se excluye a los derivados del riesgo estratégico y del riesgo reputacional, fundamentalmente porque la medición de esos dos riesgos tiene más subjetividades, es más difícil de realizar, cuando ya diciendo que el de riesgo operacional también es bastante difícil, pero el riesgo reputacional y estratégico en cuanto a su cuantificación resultaría más complejo, subjetivo, y por lo tanto se queda fuera. ¿Vale? Una cosa bien relevante, y no quiero ser ni provocador ni nada, pero efectivamente la definición anterior adolece de algunas cuestiones en términos de que se habla del riesgo de pérdida. O sea, si hay un evento de riesgo operacional, se cae un sistema, pero no hay pérdidas, por lo menos reflejables en el estado financiero.
no tenemos riesgo operacional, hay riesgo operacional. El tema es que el riesgo operacional tiene que ver con pérdidas, pero también en fallas o interrupción de la operación. De hecho, una superintendencia en nuestro país, la Superintendencia de Seguridad Social, hizo un cambio en la definición de riesgo operacional en el entendido que su objetivo necesariamente no es que la entidad tenga más o menos pérdidas, sino que preste su servicio de manera permanente, ¿ya? Así que pusimos esa definición ahí donde tratamos de arreglar algunas cosas, primero declarando, no implícitamente la definición, pero haciendo una nota ahí al pie de que las pérdidas van a ser pérdidas contables solamente, ¿ya? Eso ya nos dice que hay costos de oportunidad que pueden ser muy relevantes que no van a estar contemplados. Fallas, no solamente pérdidas, sino que también fallas o interrupción de la operación de una entidad debido a la inadecuación o errores en los procesos propios externalizados, me parece que hay que agregar, y varias superintendencias también han hecho eso, reguladores han hecho eso, en el entendido que cada vez es más relevante la externalización de servicios, lo hemos visto en Chile y en otros países de Sudamérica también, y por lo tanto es bueno dejar claro que un proveedor en el cual externalicé un servicio una actividad que yo llevaba como empresa, también es un riesgo operacional de la entidad. Del personal, de la tecnología, la tecnología es bastante más amplia que los sistemas, o bien a causa de acontecimientos externos. Relevante comentarles lo que les iba a decir, mencioné hace un rato. El 31 de marzo, Basilea liberó finalmente la revisión de los principios de riesgo operacional de adecuada o buena gestión de riesgo operacional en las entidades financieras. Y en ese documento que está recién salido, que tuvo un periodo de consulta cierto importante y que había un borrador dando vuelta, en general se mantuvieron los principios, pero se hizo un importante énfasis en los riesgos tecnológicos, ¿vale? Y se hace un poquito de mea culpa también ahí diciendo que debido a un poco tal vez no darle mucho énfasis al tema sistemas, al tema tecnológico, cuando hoy día vemos que uno de los drivers más importantes en términos de los riesgos que aparecen, conocidos o emergentes que no conocemos, es la tecnología, ¿ya? El avance tecnológico que ha habido en los últimos años probablemente no se visualizaba con ese crecimiento exponencial que ha tenido y por lo tanto el riesgo tecnológico hoy día es probablemente uno de los más relevantes y que son más, digamos, gestionados por la entidad financiera. Entonces, poner tecnología en realidad más que sistemas parecería adecuado. Ahora, la definición de Basilea es la definición de Basilea, la que el regulador pone, efectivamente esa es, solo considerar que hay algunos matices respecto a esto, sobre todo ahora que vamos a tener que socializar en Chile los efectos de las bases de recuperacional. Recordemos, sobre todo para las personas que están compartiendo con nosotros de otros países, que en Chile no había medición de recuperacional, por lo tanto no había una exigencia de capital, me refiero, por el recuperacional. Y lo que hacía es que efectivamente la base de eventos es una herramienta más de la gestión del riesgo operacional, en mi opinión, muy importante, pero que en general en Chile no diríamos que era la herramienta más utilizada. Hoy día, con estas reglas, con estas normas, eso queda en el pasado y en realidad la base de eventos hoy día va a ser una base muy importante, de probablemente no ser un elemento muy mirado, muy revisado, ahora va a pasar a ser muy revisado. De hecho, la estrategia que implementó Basilea para el nuevo esquema implica que terceros certifiquen, validen, tanto auditores externos o como internos, según quiera la entidad, pero también empresas especializadas, certifiquen el cumplimiento de algunos requisitos particulares respecto a la construcción de las bases. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Bueno, una de las cosas complejas que tenemos con el riesgo operacional probablemente no es que sea difícil entenderlo. ¿Ya? La lógica del riesgo operacional, de un riesgo inherente, un control o una actividad de mitigación que un banco realiza para llevar ese nivel de riesgo inherente que puede ser importante a un nivel residual que se condicione, que se condiga con el apetito de riesgo que la entidad ha declarado,
cosa que por supuesto no es tan fácil de determinar, pero que ya efectivamente se está haciendo en muchos lados, no tiene una lógica muy compleja de entender. Y a priori, muchas personas piensan que esto es relativamente sencillo. Es identificar controles, asociar ciertos riesgos, medirlos y, bueno, empezar a gestionar. Está bastante lejos de ser sencillo este tema. ¿Ya? Implementar un modelo de riesgo operacional en una entidad compleja como es un banco es todo un desafío. Y es un desafío importante. Tan claro es que efectivamente después de muchos años de gestionar y en base a riesgos y considerar los riesgos operacionales, aún las entidades financieras tienen problemas para poder decir que gestionan adecuadamente su riesgo operacional. ¿Ya? Eh, Tiene muchas aristas, tiene muchas características como vamos a ver ahora, que hacen que eso sea bastante complejo. Primero, la definición es bastante amplia, incluye muchos eventos. ¿Vale? En el riesgo crédito, a lo mejor hay distintos tipos de riesgo crédito, pero siempre riesgo crédito es que alguien no responda a un compromiso, ¿ya? Y hay riesgo crédito equivalente, riesgo entrega, etcétera. Pero generalmente estamos hablando de un compromiso y de un riesgo crédito que se puede relativamente cuantificar. Eh, Algo similar pasa con el riesgo mercado, probablemente, obviamente con algunas variaciones. Pero en el riesgo operacional, la cantidad de eventos es muy amplia. Y por lo tanto, llevar todo eso a una única moneda, digamos, un denominador común, es bastante complejo. Comparar una caída de sistema o un virus que entra a los servidores de un banco con discriminar a una persona y que por eso su orientación sexual, por ejemplo, en la entidad y que por eso te pasa una multa, son dos cosas que en realidad no tienen mucho que ver, ¿ya? Hay eventos bastante extremos en términos de que están poco relacionados. Por supuesto que hay un grueso, que son eventos asociados a las operaciones, a las personas, pero hay algunos otros que se escapan un poco y eso hace que efectivamente sea difícil de tener un denominador común. Disculpen un segundito que... Eh, Segundo, bueno, no está ubicado en una parte o en un área de un banco o de una empresa cualquiera. En realidad, el riesgo operacional, y es bueno puntualizar eso, esta definición ha sido la que veíamos antes, ha sido igual rescatada por otras industrias. Y si ustedes ven riesgo operacional en, no sé, empresas aéreas, por ejemplo, la definición es bastante parecida. ¿Ya? En realidad, el riesgo operacional en otras industrias se conoce como riesgo de procesos, y pero tiene básicamente una aplicación común. Es un riesgo que puede aparecer en cualquier lugar de la organización. Un banco tiene muchos sistemas, tiene muchas personas, tiene interacción con una cantidad importante de terceros y por lo tanto no está claro dónde está la llave que abre o que cierra el riesgo personal. Puede aparecer eso en varios lugares. No es fácilmente observable, como decíamos, y por lo tanto su identificación puede ser compleja. Eh, y su identificación, perdón, y su cuantificación puede ser altamente compleja. No vamos a negar que hay eventos que se pueden reconocer o se pueden identificar de manera más o menos sencilla, pero hay otros que podrían no ser valorados inequívocamente, ¿ya? Por lo tanto, pueden haber muchos supuestos, muchas estimaciones que podrían variar entre una entidad y otra. En ese sentido, y aquí hay una cosa que también es muy llamativa, la autoevaluación juega un rol relevante en su gestión. ¿Qué quiere decir esto? En todas las mejores prácticas, la primera línea, la gente que está en el día a día trabajando en una entidad, es la responsable de identificar y evaluar el riesgo operacional. Cosa que no sucede, digamos, de manera única con otro tipo de riesgo, el riesgo crédito, el riesgo mercado. ¿Ya? La imposibilidad de que un grupo de personas, por muy grande que sea ese grupo, conozca la realidad, los riesgos de estas distintas fuentes que mencionamos, de todas las áreas de un banco o de una empresa grande, es muy difícil. Y por lo tanto, se confía y se da la responsabilidad de la autoevaluación. Eso, como más de alguno estará pensando, tiene algunos problemas. Nuestra condición humana hace que tendamos a evaluarnos muchas veces mejor de lo que corresponde, que subvaluemos, ¿cierto?, la importancia de los riesgos y sobreestimemos la eficacia de los controles. Por lo tanto, podría haber sesgos, y hay sesgos seguramente de la autoevaluación, que tienen que ser trabajados y corregidos con algunas técnicas que existen hoy en día.
Como decíamos, hay eventos que no pueden ser cuantificados. Algunos tienen impacto, sabemos que tienen impacto, pero en el balance no hay, o en realidad es muy complejo, y por lo tanto sabemos que no vamos a medir exactamente el riesgo operacional. Y esto es una cosa súper importante. Basilea optó por eliminar estos modelos avanzados que pretendían medir de manera más cercana cuál era el riesgo, cuáles eran las pérdidas que tenía la entidad por este riesgo. Y en este sentido es bueno aclarar que medir los impactos del riesgo operacional al 100%, yo diría que es imposible. ¿Ya? Eh, hay muchos eventos de riesgo operacional, hay muchas pérdidas y en general debería hacerse una, o tener claro que en realidad hay que partir como siempre, y como dice Basilea siempre, por los sistemas materiales, por los procesos materiales, cubrir primero eso y en función a que vamos teniendo recursos, bajando, que el apetito de riesgo lo indica y llegando a niveles más detallados. Pero querer identificar todos los eventos de riesgo operacional que pasa en una entidad bancaria me parece que no va por ahí el camino, ¿vale? Más bien, como se establece en la gestión de riesgos habitualmente, es necesario priorizar, es necesario establecer seguramente algunos parámetros en los cuales el apetito, ¿cierto?, al riesgo es muy relevante para decir hasta dónde voy a estar dispuesto a gestionar e identificar con detalle esos riesgos y esas pérdidas. Bueno, ¿qué otras características más tiene el riesgo operacional? Cosa que también es probablemente única. El riesgo operacional tiene, y en la normativa sí se entiende, riesgo frontera. O sea, relación muy cercana o donde a veces la línea es muy delgada para decidir si este es un riesgo operacional o es un riesgo crédito o mercado, etc. Lo que sí está claro es que un evento de riesgo operacional puede provocar y puede impactar en una entidad generando riesgo crédito, riesgo mercado, por cierto, riesgo reputacional o impacto reputacional, ya algo vamos a hablar de eso, y por supuesto también riesgo de liquidez. ¿Ya? Un pago de una inesperado, de una multa, un siniestro relevante que implique desembolsar dinero, nos va a afectar a la liquidez probablemente. En ese sentido también, como les digo, este concepto de eh, riesgos frontera es importante conocer porque a veces va a haber no tanta claridad para poder decidir si este es o no es un riesgo personal. Y eso juega especial importancia, sobre todo cuando el evento tiene un impacto importante, grande. Otra cosa que probablemente muchas personas se han dado cuenta ahora o han reconocido ahora esto. Hace bastantes años ya, el Comité de Basilea recomendó, y esto es un consenso en realidad, no es que sea necesariamente así o sea lo más correcto, es que los bancos tienen que registrar los ciertos eventos que se originan en riesgo operacional de distinta manera. Esto es, si un riesgo operacional, un evento de riesgo operacional originado en un evento de riesgo operacional tiene un impacto en que se materializa como un riesgo de crédito, esto puede ser, por ejemplo, un fraude de crédito, se otorga un crédito de consumo, por ejemplo, con documentación falsa, ¿ya? Por lo tanto, el crédito se da, las condiciones se cumplen, pero se originó esto en un fraude, en documentación falsa. Lo más probable es que ese riesgo, ¿cierto?, se materialice y por lo tanto no se pague ese crédito. Y eso entra como riesgo crédito. Por lo tanto, a pesar de que el origen es operacional, Basilea dice, dejemos esto en riesgo de crédito. Probablemente, y es discutible, lo más correcto sería sacar eso de la morosidad de un banco y tirárselo a la base, ¿cierto?, de pérdidas de riesgo de crédito. Pero la complejidad que eso tiene, y sobre todo la base de comparación que habría muy distinta, porque esto ya se venía incluyendo todos los años anteriores, hace que se establezca que esos eventos de riesgo de crédito que generan una pérdida por morosidad, por castigos, queden reflejados en riesgo de crédito, a efectos del capital. ¿Ya? Sin embargo, también hace mucho tiempo ya Basilea indica que cuando un evento de riesgo operacional genere un detrimento, un resultado, en el caso del riesgo mercado puede ser pérdida o ganancia también, ¿eh? Eso es, también le agrega un poquito de entretención al asunto. Es importante tener claro que en riesgos de mercado, básicamente la actividad de las mesas de dinero, ¿ya? Que
dicho, algo mencionamos después, pero es importante decirlo. En mi opinión y mi experiencia trabajando en varios bancos, conociendo varios bancos y conociendo varias mesas, yo me atrevería a decir que todas las mesas de dinero son riesgosas operacionalmente, todas. Incluso aquellas que tienen operaciones menos sofisticadas, menos complejas, ¿ya? Y en ese sentido, empezar a dudar o a levantar los riesgos para ver si es riesgosa, basta leer literatura internacional para darse cuenta los riesgos que pueden asumir estas entidades y que además tienen mucho riesgo operacional, ¿vale? Por lo tanto, eventos de riesgo operacional que generen pérdidas por riesgo mercado. Me equivoqué y digité la operación en vez de compra-venta, y estoy hablando de un producto derivado que lo voy a hacer cobertura, puedo hacer la cobertura al revés, puedo poner 10 millones en lugar de 1 millón, hay un solo sobre la diferencia, y en realidad muchas veces pasa, y por lo tanto también aparece registrado en los sistemas una operación que no es cerrado, o que cerré 10 veces más pequeña. Y si alguien quiere cubrir esa operación, va a sobre cubrir el riesgo. Por lo tanto, el riesgo operacional genera pérdidas por riesgo de mercado. La dificultad que hay aquí, y eso hay que tenerlo presente, es que no quedan reflejadas esas pérdidas, ojo, o utilidades, también pueden ser beneficios, en cuentas específicas, ni siquiera digo puras de riesgo operacional, sino que en cuentas específicas donde yo puedo identificar claramente o sin duda esos impactos. Normalmente eso se registra, ¿cierto?, como en las cuentas de negocio, pero se centraliza, por lo tanto es muy difícil saber que una operación está contabilizada, la pérdida que hubo en tal o cual cuenta. Y como vamos a ver después, hay una forma paralela de poder hacer eso. Los bancos yo diría que están al debe en ese sentido. Pocas entidades bancarias en nuestro país por lo menos identifican y registran en su base todos, estoy diciendo todos, los eventos de riesgo operacional que se suceden en las mesas de dinero y que tienen impacto en riesgo de mercado. Me parece que si esto se hiciera adecuadamente en todas las entidades, los eventos y las bases subirían un poco en su, no sé si un poco, subirían en sus montos. Bueno, esto genera bastante duda, lo podemos comentar después en todo caso. Bueno, ¿y cómo se calcula este cargo por capital, este cargo de capital por riesgo operacional? Bueno, como decíamos, Basilea simplificó esto y tiene el siguiente supuesto. Esto es como un dicho que dicen algunas mamás o algunos papás que ya tienen la experiencia. Cuando dicen, miren, si tú tienes niños pequeños, tendrás problemas pequeños. Si tienes niños o hijos grandes, vas a tener problemas grandes. ¿Ya? Bueno, aquí pasa lo mismo. Si usted tiene un banco pequeño, con pocos productos, no con tantos productos, no una banca universal, con sucursales más bien pocas, lo más probable es que usted tenga menos pérdidas por recuperación. En cambio, si usted es un banco universal, el que tiene más sucursales en el país, tiene muchos cajeros automáticos, tiene distintos tipos de productos, tiene incluso sucursales, ¿cierto?, en otros países, bueno, usted va a tener más recuperación. Por lo tanto, vamos a asumir, porque no vamos a calcular en el fondo directamente, sino que vamos a asumir que un banco que tiene más ingresos financieros netos va a tener sí o sí más recuperación. Ya, pero es que alguien podría decir, pero si yo tengo mejores controles también, porque tengo más recursos, tengo mejores controles, tengo una auditoría más grande, tengo un área de recuperación más importante, igual, su riesgo inherente es más alto, ¿ya? Y los controles que tiene, por supuesto, que tratan de mitigar eso, pero los impactos pueden ser igual importantes. Bueno, esto tiene tres partes, ¿cierto? El requerimiento de capital por riesgo operacional, que es en el fondo lo que al banco se le va a exigir tener como mínimo, y que en el fondo es lo que el regulador solicita para que esta entidad pueda cubrir eventos, ¿cierto?, asociados, como decíamos, a la definición de recuperacional. Muchas veces las entidades, ¿cierto?, cuando tienen grandes eventos, tienen problemas de subsistencia, algunos han quebrado, hemos visto en el pasado, varios años ya, bancos han quebrado no por riesgo crédito, sino que por riesgo operacional, específicamente en las mesas de dinero, ¿ya? Y en ese sentido la idea es que el capital sea más grande, de tal modo que los dueños, los que administran el banco, puedan cubrir esas pérdidas, ¿ya?
Y esto se compone, como decíamos, de dos factores. Uno es el componente del indicador de negocio, el VIC por su sigla en inglés, que como decíamos es una aproximación, es un proxy de los ingresos financieros netos. Obviamente aumenta con el tamaño del banco. Es esperable que un banco más grande en total de activos, ¿cierto?, va a tener más ingresos financieros netos. Digamos, la manera de determinar esto es más sencillo que antes en términos, por ejemplo, del modelo estándar anterior. ¿Ya? Se eliminó las líneas de negocio. Ya no hay que separar ingresos por línea de negocio, cosa que podía ser bastante compleja. Y básicamente el regulador, por lo menos aquí en Chile, ha indicado estas son las cuentas que van en cada una de estas partidas. Y se integran esos ingresos, incluyendo ingresos de intereses, de comisiones, de leasing, ¿cierto? Dividendos, el libro banca, ¿cierto? El libro trading o de negociación, entre otros conceptos. Yo diría que habiendo realizado ya este trabajo y habiendo colaborado con un par de bancos aquí en Chile en esta materia y otra entidad financiera también importante, no es el tema más complejo de determinar el VIC. Obviamente, se habla de 3 años promedio móvil, por lo tanto hay que empezar a hacer un cálculo que antes no hacíamos, ¿ya? Pero insisto, es tomar básicamente cuentas de los estados financieros que sumándose van a poder dar este monto. Una cosa importante también que conocer, Basilea dejó a discreción del regulador local dejar hasta aquí el capital por recuperación. O sea, ingresos financieros netos. Usted tiene más ingresos financieros netos, ingresos menos gastos financieros, me refiero simplificando el concepto, por lo tanto va a tener más capital, más requerimiento de capital. Si usted es más pequeño, va a tener menos requerimiento. Y dejó el multiplicador de pérdidas internas como opcional, ¿vale? De hecho, si no me equivoco, por lo que leímos hace un par de meses atrás, Australia había pensado, y Canadá lo estaba pensando, pero Australia ya había dejado fuera el multiplicador de pérdidas internas. Y solamente el componente del indicador de negocio era el capital por recuperación. ¿Ya? Este TIC se determina, no vamos a entrar en el detalle de las fórmulas, a pesar, y eso, ojo, a pesar de que la presentación viene, se fijan ahí hay un vínculo abajo, en la presentación que van a recibir, viene desarrollado el cálculo de cada uno de ellos, ¿ya? Viene abierto, explicando cómo se realiza, ¿no? La idea no es detenernos en esto. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente los ingresos netos hay que ponderarlos por unos porcentajes que en el tiempo, ¿cierto?, del modelo estándar anterior y entre 12% y 18%. Bueno, ahora es 12% y 15%, dependiendo del tamaño que tengamos en los ingresos netos, digamos. Si se supera un monto determinado, se pondera por el 15, hasta cierto monto se pondera por el 12. Cada país obviamente va a poner límites y umbrales distintos. Lo que puso Basilea está en euros y está en unos montos distintos a los que se pusieron aquí en Chile, que están nominados en UF, 25 millones de UF. ¿Ya? He visto pasar un par de preguntas, pero voy a mirar ahora el chat para ver si puedo ver algo ya para no dejar. Yo tengo, Esteban, yo tengo acá 3 preguntas. Dime nomás. Adriana Ardiles, ¿cómo define el riesgo legal? Basilea define el riesgo legal, ¿ya? Yo no lo puse por aquí por tema de espacio. Antes no estaba definido al inicio de esto, pero ahora define el riesgo legal como pérdidas que puede tener el banco por algún involucramiento en un hecho que implique tener que responder ante un tercero, ya sea legalmente, por intervención de la justicia, pero también por un árbitro, por ejemplo. El riesgo legal no necesariamente implica pasar por la justicia. ¿Ya? Otra cosa súper relevante,
el riesgo legal o un evento de riesgo legal no se considera necesariamente un evento de riesgo operacional, pero sí incumplir una norma, pasarse un límite a propósito o por error, ¿ya? Y ser sancionado por eso, eso se tiene que clasificar como riesgo operacional. Si hay un cambio legal importante, en Chile, por ejemplo, está muy tenso el tema para las emisoras de fondos de pensiones, no vamos a decir ninguna novedad si decimos eso, y ellos están sujetos a un riesgo en este minuto de cambios legales, que no es un riesgo legal de incumplimiento o verse expuesto a alguna pérdida por tener incluso mal formalizado, por ejemplo, un contrato, ¿ya? Cuando hablamos de riesgo legal en el riesgo operacional, que siempre también ha generado algunas diferencias, nos referimos a temas sucedidos, como les digo, por normalmente interacción de personas, errores o acciones nuestras que hayan perjudicado a terceros y esos terceros vayan a la justicia o nos quieran demandar, ¿ya? No tengo exactamente la definición ahí, pero como les digo, en los documentos de Basilea, cuando se da la definición de Basilea y se dice el riesgo, incluye el riesgo legal, hay una nota al pie donde está definido de manera muy breve qué es el riesgo legal, ¿ya? Y es algo relativamente sencillo. ¿Otra, Marcela? Sí, María Isabel Jiménez. ¿Cómo se podría hacer para que las distintas áreas puedan reportar esos eventos de riesgos, fallas operacionales? Eh, bueno, ahí vamos a ir avanzando porque eso lo vamos a ir viendo en el camino, pero una cosa importante a decir es que la dificultad que tiene el riesgo operacional, como decíamos, es que, entre otras, ¿cierto? Es que es difícil identificar desde un ente único, central, todos los eventos que hay y se necesita mucho la colaboración de los dueños de proceso. Y en ese sentido fundamental, en mi opinión, en toda la gestión de riesgos, pero me parece que fundamentalmente y tal vez más relevante en el riesgo operacional, se tiene que trabajar permanentemente la cultura. La cultura es algo fundamental. Vamos a verlo en un minuto después. No voy a insistir en esto porque lo vamos a ver después. Y la última, Ya, surgieron más preguntas, ¿ah? ya, pero Ya. contemos María esas tres y Isabel vamos a avanzar. Jiménez, ¿cuál sería la mejor estrategia o mejor práctica para hacer una identificación de los eventos de riesgos? Mm, no hay, eso no hay lamentablemente una mejor práctica, Marisabel, porque como son tan disímiles, no se han definido distintas herramientas, a diferencia de, como decía, los otros créditos tradicionales bancarios. Y eso hace que efectivamente sean varias herramientas las que permiten identificar. No es una sola. Lo vamos a ver luego. Bueno, sigamos, como les digo, en la presentación que ustedes van a tener, el detalle de los cálculos va a estar. No quiero entrar en eso porque podríamos estar varios minutos y no vamos a alcanzar a ver todo lo que tenemos que ver y tampoco a responder más consultas. Vamos avanzando. Vale. Una cosa relevante, y aquí tiene un poco que ver lo que preguntaban antes. Es muy importante que las entidades bancarias y otras entidades también financieras o no financieras establezcan un marco de gestión de riesgo operacional. Es tan amplio el espectro de cosas que pueden estar incluidas en el riesgo operacional, incluso con discusiones todavía bastante válidas a nivel bastante alto, que es muy importante que haya una base sólida en políticas y procedimientos, por supuesto, pero también en cultura y conciencia. Si, por ejemplo, es práctica de la alta administración decir a la gente, oye, no quiero problemas aquí, cero tolerancia al riesgo, obviamente la gente empieza a esconder las cosas. Y se da eso en muchas culturas, eh, en que la gente no informa las cosas. Porque si me pasan amenazando todos los días de que no quieren eso, bueno, yo no les informo eso. Más bien la cultura de riesgo implica reconocer que es normal equivocarse, ojo, lo anormal es no equivocarse. Por lo tanto, si alguien no te informa nunca una pérdida, quiere decir que sí las tiene, no te las está informando. ¿Va? O sea, lo normal es equivocarse, no hay mucha vuelta en eso. En algunos cursos que hacemos de magíster, de gente ya que trabaja, hacemos la pregunta, ¿es verdad eso, no? ¿O alguien no se ha equivocado nunca? Y más de alguien tiende a levantar la mano, ¿ya? Eh,
Por eso decir cero tolerancia al riesgo, a todo el riesgo es imposible. Hay que tener un nivel de tolerancia. Hoy día se está afortunadamente hablando más de eso y también Basilea ha sido bastante activo en decir que hay que definir un riesgo. Es imposible que haya riesgo cero. Si usted quiere riesgo cero en operaciones bancarias, dedíquese a vender golosinas, porque no puedo eliminar todo el riesgo, ¿ya? Y eso es una cuestión que entra culturalmente. Por eso implementar un modelo de gestión de riesgo operacional tiene normalmente un umbral de tiempo que no es breve, no es un año, ¿ya? En mi opinión, por lo menos 3 años son. Y lo que hemos visto en nuestro país, por lo menos, me parece que ahora eso está cambiando, pero en los últimos 10 años, diría yo, en que la rotación de los encargados de riesgo operacional era, no sé, 1 año y medio, cada 2 años, y eso tiene implicancias bien relevantes en todo lo que se hace al interior, porque hay muchas cosas que hacer. Bueno, gobierno de estructura, que es fundamental, el apetito de riesgo, como decíamos, muy, muy relevante, que no es tan fácil identificarlo, ¿eh? O explicitarlo. Es muy recomendable que vean en los informes de gestión de riesgos de entidades europeas, el Banco Santander, el BVA, en España, tienen declarado su apetito de riesgo de una manera bastante clara, incluso que nos sorprende cuando lo vemos nosotros aquí a este lado del planeta en términos de que no se explica y no se expresa todavía de manera tan libre públicamente los riesgos que tiene una entidad. Pero ¿va a ser un secreto para alguien que los bancos sufren muchos fraudes? No, lo que pasa es que no nos gusta hablar de ello, pero que no hablemos de ello no significa que no esté pasando, ¿vale? En ese sentido, es importante que la cultura logre establecer que, si bien es cierto, obviamente no puedo aceptar que te equivoques todos los días y pierdas mucho dinero todos los días, pero efectivamente hay un nivel de tolerancia respecto a eso, ¿vale? Es difícil declararlo, porque probablemente puedo yo pensar que me están dando permiso para perder dinero. El equilibrio es bastante complejo. Las herramientas son por lo menos 4. Base de eventos y pérdidas, ojo, en mi opinión, no solamente base de pérdidas, eso ha generado alguna confusión en algunas entidades. Aquí estamos tratando de ver los eventos de riesgo operacional y sus pérdidas asociadas. No solo las pérdidas, ¿ya? Porque necesito saber la frecuencia de ese evento. Tengo que tratar de modelar de alguna manera después ese evento. Lo otro, algo que probablemente hasta ahora ha sido lo más relevante en nuestro país, por lo menos en términos de gestión de riesgo operacional, la autoevaluación de riesgo y controles, con las famosas matrices de riesgo y controles, que en realidad no prefiero ni mencionarlas. Eh, es algo relevante, es algo que me puede ayudar, pero en mi opinión en ningún caso es la herramienta más importante para gestionar el riesgo operacional. ¿Por qué? Porque es una estimación, es subjetiva. eh, el hecho de poder evaluar la calidad de un control es un tema que, de verdad, yo todavía no me creo que con una sola fórmula, con un solo método, evaluemos todos los controles de un banco. Eso me parece, por lo menos, no lo voy a catalogar mejor para no meterme en líos. Pero es muy difícil eso. Eh, Otra cosa importante, hacemos evaluaciones cuantificadas, probabilidad de impacto, del riesgo inherente. Eso es complejo, eso es complejo. Cuando uno va a decirle a alguien, a preguntarle sobre la probabilidad de impacto de un riesgo inherente, que sabemos que es alto, difícilmente va a decir que está ahí en el punto más alto, arriba a la derecha, ¿vale? Porque hay o la cultura o poca práctica a decir ese tipo de cosas. En otros países donde esto está más avanzado, el riesgo inherente siempre se identifica. La identificación tiene que ser siempre con riesgo inherente. Eso no hay ninguna duda. Y la evaluación del riesgo inherente se hace, pero cualitativa, ¿ya? No cuantificándolo, porque si ya es difícil cuantificar el riesgo operacional residual, imagínense el inherente. Y más encima es una autoevaluación, ni siquiera es un especialista, son los que están trabajando en tarjeta, en cajero, en las cajas, los que tienen que hacer esa evaluación. Por lo tanto, eso complejiza bastante, en mi opinión, esa herramienta, ¿ya? Pero se sigue usando y yo creo que igual es importante, pero tampoco tenemos que creerle el 100%. La base de eventos tiene bastante más ventaja en ese sentido. Otra cosa que tampoco es muy usado en nuestro país, a pesar de que hay, me parece que dos o tres bancos que lo hacen, es el análisis de escenarios. Que el análisis de escenarios, en palabras simples, es la continuación de la autoevaluación de riesgo controles, pero hacia aquellos riesgos
de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero que son inherentes de una actividad bancaria y que tienen un impacto altísimo. ¿Ya? Si uno va a preguntarle a un dueño de proceso por un riesgo, normalmente no te va a decir que se caiga el edificio, normalmente no te va a decir que se incendie esta entidad o que nos enfermemos todos de una enfermedad contagiosa y no podamos venir a trabajar. Entonces, el análisis de escenario lo que trata es ponerse en esas pérdidas o en esos eventos inesperados, las cosas que no creemos que vayan a pasar. Ojo, pero que es factible que suceda. Y eso, ese análisis de escenario es mucho más cualitativo. Hemos tenido algunas conversaciones con otras empresas consultoras. Yo trabajo con Carlos Pavé en Pavé y Asociados, aprovecho para hacer la publicidad, y nos encontramos con algunas discrepancias en términos de los análisis de escenario. Hay que agregarlos, ¿cierto? En hacerlos de alguna manera partícipes de sumar al capital. Pero como es cualitativo, no es tan fácil decir cómo llego a eso. Les quería, lo voy a decir al tiro mejor porque después se me va a olvidar. Tenemos el día 27 de abril otra charla de una firma inglesa con la cual nos estamos asociando para poder desarrollar temas más avanzados de riesgo operacional, por cierto, temas de análisis de escenario, tratar de predecir o tratar más que predecir, de proyectar pérdidas con un grado de seguridad. No estoy hablando de los modelos avanzados típicos, sino que estoy pensando en usar herramientas que hoy día tenemos, como la inteligencia artificial, como machine learning, para poder proyectar de mejor manera esas pérdidas. Eso está recién empezando a sondearse y vamos a traer a gente que está trabajando en eso para que de alguna manera nos cuente hacia dónde va el riesgo operacional y también vamos a tener altas novedades con eso en un tiempo más. Pero bueno, sigan nomás atentos y atentas porque en la facultad vamos a seguir haciendo cosas de esta manera para poder difundir todo eso que vamos realizando. Después están los indicadores, que también es otra buena forma de poder monitorear, sobre todo, y ver tendencias en cuanto al riesgo operacional. Pero si ustedes se fijan, hay ciertas cosas que explícitamente hay que trabajarlas. Cultura y conciencia, no sé si está explícitamente hoy día en las normas de la CMF, de riesgo operacional, pero es fundamental. Sin eso, sin el trabajo permanente de cultura y conciencia, como alguien preguntaba por ahí, no voy a lograr que los dueños del proceso tan fácilmente me declaren que uno de sus colaboradores cometió un error y perdió una cantidad importante de dinero. ¿Ya? La cultura es fundamental, como les digo, y me parece que no se trata, por lo menos aquí en Chile, como se merece, de manera permanente para tener resultados continuos. Hay un libro, bueno, hay dos libros en realidad muy buenos. Como pueden ver, la fuente de este libro es un libro que se llama Gestión del Riesgo Operacional, que es un libro de una autora norteamericana que se llama Philippa Gilding, bastante completo, se los recomiendo. Y otro libro también muy bueno que es Gestión de Riesgo Operacional en Entidades Financieras. No lo tengo aquí porque nos vamos a cambiar de casa y me lo guardaron, parece. Eh, pero ese libro es bastante, el que les estoy diciendo, que es de Ariane Chappell, ¿ya? Bastante cercano, bastante amigable de leer, ¿ya? No, en mi, por lo menos, opinión, buenos o libros de un nivel más alto en español no he encontrado. Si alguno tiene o alguna tiene, por favor, que nos dé la referencia. Pero lamentablemente para nuestro nivel de inglés puede ser un problema, pero claramente hay que subirse ahí porque ahí es donde están las cosas últimas que se están haciendo. Bueno, vamos a la base de pérdidas. Ya, voy a empezar a acelerar. Vamos a la base de pérdidas. Los objetivos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la base de pérdida? Primero, registrar la experiencia de riesgo operacional de la entidad. Es registrar la experiencia, o sea, que no tenga que preguntarle al señor o a la señora que lleva trabajando 40 años en el banco qué pasó o si esto ha pasado alguna vez, ¿vale? Sobre todo cuantificar, y aquí hay un tema muy relevante. Fíjense que hasta antes que apareciera esta exigencia de Basilea, e incluso si uno se va a otra industria, es poco probable que alguien, sin la indicación de Basilea, haya juntado en un mismo lugar multas, pérdidas producto de accidentes, compensaciones por juicios, un deterioro de un activo físico, los daños que hubo en un saqueo. O sea, son elementos muy distintos.
Y si yo no junto esos elementos, jamás voy a ver el impacto del riesgo operacional. Y el impacto del riesgo operacional, reconocido por Basilea en sus últimos documentos, es hoy día, en promedio, en un estudio internacional, más importante el riesgo operacional que el riesgo mercado. O sea, dado los estudios que hay, que hizo Basilea previos, hay más constitución de capital por riesgo operacional que por riesgo mercado. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo llego a saber de verdad cuánto es el impacto que tengo, pero lo que me dolió el bolsillo en el estado financiero, en los resultados, empiezo a tener un poquito más de cercanía y más interés por este concepto. ¿Vale? Obviamente la comparación es relevante. Hoy día la CMF en Chile, ¿cierto? Requirió que los bancos informaran en unas cuentas contables puras eventos de riesgo operacional. Y uno podría hacer una comparación ahí también, y se puede hacer una comparación. Pero, bueno, eso vamos a ver después mejor. ORX es la entidad, ¿cierto? Digamos, internacional más activa y más conocida respecto del manejo de eventos de pérdida. Es muy importante no estar inventando cosas, porque ya en general esto se sigue haciendo hace mucho tiempo en otros países, y en ORX hay pública mucha información respecto al tratamiento que se le podía dar a determinados eventos. Nuestros reguladores en Chile no han sido especialmente, digamos, muy detallistas en lo que significa o lo que hay que hacer en cuanto a riesgo operacional, más bien han dicho, siga los principios y las lógicas de Basilea, pero hay mucho detalle y hay muchas cosas que al momento de construir una base nos vamos dando cuenta que no es tan fácil. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando para poder verlo. Bueno, otra cosa, como les decía, nos hemos encontrado que hay bases de eventos y hay bases de pérdidas distintas. En más de alguna entidad, aquí y en otros países de Sudamérica también, no es una base de eventos y pérdidas, sino que es de pérdidas. Las pérdidas que están en la contabilidad. Bueno, eso es debatible, se puede hacer una base de pérdidas solamente, obviamente, si es que puedo, en base a esas pérdidas, llegar al evento. Si es que no tengo registrado así esa lógica, la cosa se va a complicar porque necesito saber no la frecuencia de la pérdida contable, necesito saber la frecuencia del evento. Un evento puede generar pérdidas en distintas cuentas contables. ¿Ya? Me parece un error considerar que todas las pérdidas por recuperación están en esas cuentas puras que a partir de marzo del 2016 la actual CMF pidió que se registraran. Esas son cuentas puras. Ahí está todo lo de recuperacional en las 7 categorías, ¿cierto? En nuestro país por lo menos. Pero hay otras cuentas donde también hay eventos de recuperacional reflejados. Por lo tanto, querer cuadrar, por ejemplo, y aquí me voy a meter al tiro en cosas interesantes, querer cuadrar la base de eventos con esas 7 cuentas, en mi opinión, es un error. ¿Ya? Eventos de la mesa de dinero, eventos de deterioro activo, no se registran las pérdidas en esas cuentas. Los gastos legales tampoco se reflejan en esas cuentas. Por lo tanto, si quieren cuadrar, normalmente el cuadre no va a ser exacto. ¿Ya? Y si es exacto, seguramente están dejando algo fuera. La contabilidad es muy amplia, tiene muchas ventajas. En la facultad tenemos excelentes profesores de contabilidad, don Luis Alberto Jara, por ejemplo, que me imagino que está mirando, pero no es perfecta, pero no cuadra, el balance muchas veces no cuadra. Esta comparación entre base de eventos y cuentas no es perfecta. No es perfecta y lo podemos conversar si quieren, pero hay que tratar de salir de ese mito de que son esas cuentas nomás el riesgo personal. ¿Ya? Hay más cosas. Y normalmente, gran parte de las pérdidas están en otras cuentas. Hay que salir a buscarlas. En, digamos, una práctica avanzada de riesgo operacional es mirar permanentemente cuentas porque por error o por, entre comillas, error, uy, la pérdida se quedó ahí y no se fue a la cuenta que debe irse o se quedó escondida en una cuenta de pasivo o una cuenta de activo. ¿Ya? En nuestra opinión, la base de eventos y pérdidas está diseñada para registrar y almacenar información, como dice, histórica de eventos relevantes. Ojo, tampoco debería ser obligación ni un pecado capital solo poner lo más importante y no poner todas las pérdidas. ¿Ya? Ya vamos a contar eso. Por lo tanto, deberíamos tratar de tener una base de eventos de riesgo operacional que tienen pérdida y que no tienen pérdida. Porque una base de eventos no solamente es para medir y para tratar de determinar el capital, también es para gestionar, también es para tener estadísticas, también es para ver tendencias. Y por lo tanto,
un evento que no tuvo pérdidas perfectamente podría producirse con pérdidas la próxima semana y necesito saber su frecuencia, ¿vale? Obviamente, si yo partí registrando esto solo como pérdidas, claro, tengo que hacer la relación con los eventos. Eso es bien, bien importante. Beneficio de la base de pérdida. Muy relevante, poner en valor la gestión del riesgo operacional. Insisto, con una matriz de riesgo y controles no ponen en valor la importancia del riesgo operacional. Pero cuando van y sacan del balance unas partidas, estén en estas cuentas específicas o no, o en otras, y le dicen al gerente general, otra recomendación, mira, las pérdidas que tuvimos este año respecto del beneficio neto, no imagen bruto, por favor, porque imagen bruto es una cifra gigantesca, que cualquier cosa comparada con eso se ve pequeño, ¿ya? Pero si comparan pérdidas netas, ojo, después de recuperaciones, con el beneficio neto de los últimos 3 años, pueden llegar a un 3%. Y cuando el directorio o el gerente general vea que la gestión del riesgo operacional, si se reducen esas pérdidas a la mitad, le podrían agregar un 1,5% más de rentabilidad, les aseguro que los van a mirar con otros ojos y las van a mirar con otros ojos. Por lo tanto, una buena forma de valorizar lo que es el riesgo operacional, que por lo menos en nuestro país hasta ahora no digamos que ha sido muy valorizado por las administraciones o las entidades, es manejar adecuadamente una base de eventos y pérdidas operacionales que reflejen medianamente bien la experiencia que tiene el banco en las pérdidas. Obviamente facilita la autoevaluación. De hecho, se entiende que si yo tengo buena base de pérdidas en eventos que son frecuentes, ni siquiera tengo que ir a preguntarle. Al de tarjeta de crédito, ir a preguntarle cuántas tarjetas le hackean en el año, eso está en la contabilidad y probablemente va a estar en la base. Saber o preguntar qué tan frecuentes son los faltantes de caja en las oficinas, también debería estar registrado. Por lo tanto, al final la interacción con los dueños de proceso, más que ir a preguntar esas cosas que ya están en la base o en la contabilidad, es ir por ellos en estos temas más expertos, los eventos que son de cola, los eventos que son más extremos, ¿vale? Otro, como decíamos, almacenar la experiencia de los eventos de riesgo operacional, medir la gestión respecto al riesgo operacional de la primera línea también, y obviamente facilitar la comparación entre lo que está pasando y el apetito que declaró la administración, el directorio en riesgo operacional. Vamos a ver algunos tips rápidamente. Primero, bueno, vamos a ver todos juntos aquí. Cosas relevantes que no siempre se hacen. Cuando se va a implementar cualquier herramienta de gestión de riesgos, sea del tipo que sea y sea del riesgo que sea, es muy recomendable adherir a algún modelo de gestión de riesgo, ¿ya? Puede ser ISO, puede ser COSO, en mi opinión, es más sencillo, más todavía fácil hacerlo con ISO, pero no hay que descartar COSO bajo ningún punto de vista, porque es un documento bastante interesante y se pueden complementar. Muy bueno establecer principios de gestión de riesgo operacional, ¿ya? Pero no como los principios de Basilea o como los principios de COSO, sino que cuáles son como los valores que me van a guiar. Voy a ser inclusivo en esto, vamos a focalizarnos en las pérdidas más relevantes, vamos apoyando lo más que se pueda en la tecnología, etc. Una cosa muy importante que también está destacada en COSO RM, como les digo, no es para nada descartable, aunque a mí me guste más la ISO 31000, me parece que COSO RM viene muy cerquita y tiene explicaciones muy buenas de algunos conceptos que no son tan complejos, que son complejos. En el apetito de riesgo, por ejemplo, o en la cultura. De acuerdo a las mejores prácticas de COSO de gestión de riesgos del año 2017, la empresa debería definir la cultura que quiere lograr, ¿ya? Y eso tampoco es tan habitual. Hay empresas que sí lo hacen, pero no es tan habitual. Y además de definirla, trabajarla de manera permanente, porque gestionar adecuadamente los riesgos, y especialmente el riesgo operacional, implica necesariamente un cambio cultural. Y probablemente es una de las cosas más difíciles. Los cambios culturales toman tiempo en realizarse. Otra cosa, si hay afuera estándares o mejores prácticas de general aceptación, usar esas. En nuestra práctica profesional, pocas veces, yo diría que nunca hasta ahora, recomendamos cuestiones que sean idea nuestra. En general, nuestras recomendaciones están asociadas a ORX o a la Autoridad Bancaria Europea o a Basilea o al Banco Central de Canadá, pero entidades que tienen mejores prácticas y exponen sus mejores prácticas en Internet, están disponibles, ¿vale? Más tips. Hay una cosa que a veces llama la atención, pero
Bueno, al inicio, esto vamos a partir por orden mejor, al inicio de una buena gestión de riesgo operacional, habrá más pérdidas por riesgo operacional. Eso parece como, a ver, cómo es la cosa. Si es buena gestión, entonces deberían haber menos. Al inicio no, porque cuando se empiezan a identificar más pérdidas y se hacen de buena manera y se hacen todas, y en todas las identificaciones que hay, empieza a aparecer la basura debajo de la alfombra y empiezan a haber pérdidas de hace 2 o 3 años que no se habían declarado. Por lo tanto, una paradoja del éxito es que a los que hacen bien el trabajo, que entiendo que en nuestro país ahora hay varias personas o varias entidades que lo están haciendo bien, al principio tienen más pérdidas, porque empiezan a actualizar, a poner al día la situación, ¿vale? Así que no se asusten si eso pasa. Si ustedes consideran la fecha de contabilización solamente, pero, o además consideran la fecha de origen, se van a dar cuenta que no es el origen, el periodo actual, sino que puede ser de años anteriores. La gestión del riesgo operacional tiene que ser un negocio. Yo partiría así hablando con un director o con un gerente general. La gestión del riesgo operacional tiene que ser un negocio. ¿Qué significa esto? Agrega valor. Los costos tienen que ser menores que los beneficios. Es muy difícil, si no hay una base de eventos adecuadamente constituida, mostrar esos beneficios. Si yo tengo la base constituida, lo tengo ahí, constante y sonante, 10.000 millones. Eso es lo que perdimos, ¿ya? 5.000, 15.000 millones, etcétera. Sabiendo que efectivamente esto es una estimación razonable de las pérdidas, nunca es absoluta. Otra cosa, tiene que operar el tone at the top. ¿Qué significa esto? El directorio, la alta administración tienen que dar los ejemplos, tienen que mostrar interés en estos temas. Si esto no lo, si esto no lo menciona la alta administración del directorio, difícilmente alguien le va a tomar mucha atención. Por último, ahí siempre elaborar un marco de gestión de riesgo operacional. Aunque la circular de riesgo nos diga casi todo, hay que buscar un marco e implementarlo. Siempre se nos puede quedar algo fuera. Y los últimos tips, priorizar siempre la identificación de eventos y pérdidas relevantes. No puedo dedicarme el mismo tiempo a buscar y a describir pérdidas muy pequeñas versus pérdidas muy grandes, ¿ya? La identificación tiene que ser permanente, no puede ser solamente cada cierto tiempo. Muy relevante, ya lo dije, valorar los eventos, identificar y valorar los eventos de la mesa de dinero, que son más de los que uno cree. Créanme que es así. Y una cosa muy importante, comprometer a los dueños de los procesos de alta exposición recuperacional. Sin el compromiso de esas personas va a ser difícil. Podemos tener nuestras políticas, nuestras metodologías, pero si no tenemos la colaboración y el compromiso de ellos o de ellas, eso va a ser muy complejo. ¿Vale? Básicamente, ahora terminando un poquito con el tema de la auditoría. En Chile, la circular que tenemos, ¿cierto? El capítulo de la revelación actualizada de normas bancarias, establece algunos criterios para poder usar la base de eventos de tal manera de poder disminuir, en el ideal, ¿cierto? Estos ingresos financieros netos que serían el cargo por capital. Y obviamente hay criterios generales y específicos. A nuestro entender, los objetivos de auditoría tendrían que ser los mismos que nos pide esa normativa. Primero, verificar el cumplimiento de criterios generales y específicos que vienen un poco así pautados de Basilea. Validar, y esta es una de las cosas más relevantes me parece, validar que el banco cuenta con procedimientos y procesos documentados para esta gestión. ¿Por qué? Porque puede ser tan complejo, si alguien dice, bueno, una política, un procedimiento, porque hay mucho detalle. Hay mucho detalle, sean muchos casos distintos. Es muy difícil establecer un solo criterio y decir, ya, esto siempre va a ser así. Porque lo más probable es que el día de mañana va a aparecer un caso distinto. Por lo tanto, más que haya un criterio, tiene que haber una forma para, cuando aparezca algo que se sale de los criterios, ver cómo lo trato. ¿Ya? Y por eso la documentación es tan compleja. Hay términos que no son todavía en nuestro país, por lo menos tan conocidos o tan manejados por toda la gente. Las cuasipérdidas, las pérdidas temporales, ¿cierto? Son conceptos que están definidos ya hace tiempo, pero que en nuestro país por lo menos los conocemos hace poco y que además pueden ser entendidos de manera distinta. Es súper relevante que esos elementos, esos conceptos queden bien registrados y sean socializados en toda la entidad para que todos entiendan lo mismo. Otro tema que pide la normativa es que haya una adecuada infraestructura tecnológica, ¿cierto? Respecto al tratamiento, en función de, obviamente, la complejidad que tenga la entidad. La estructura de control interno no es separable del riesgo operacional del control interno, ¿no? Hay tendencias en muchas entidades de que la unidad
o el área quien lleva riesgo operacional se integre con el área de riesgo operacional, porque hacen tres cuartos lo mismo. Por lo tanto, es muy difícil o es muy ineficiente tenerlas separadas. ¿Vale? A pesar de que hay entidades que todavía lo siguen haciendo así, pero bueno, cada uno se hace cargo de sus ineficiencias. Y, bueno, los informes, la exposición que tienen los informes. Yo aquí solamente acompañé algunas pruebas, voy a pasarlas rápido, de las cosas que nos parecen más complejas, como decíamos, los procedimientos y procesos documentados para la identificación, recopilación y tratamiento. ¿Por qué? Porque hay mucho detalle. De verdad hay mucho detalle. Las que están trabajando en esto en estos días contra el tiempo en nuestro país, se habrán dado cuenta que hay muchísimos detalles. Y hay que ponerse de acuerdo al interior del banco, y lo ideal sería que en el sistema para que las cifras sean comparables, ¿ya? Desde el año, no sé si hay alguno ahí de los que participó en 2008, 2009, en riesgo operacional en los bancos. Tuve la suerte de estar en un cargo gerencial en riesgo operacional. Tratamos en la asociación de bancos de ponernos de acuerdo en criterios comunes, ¿ya? Y eso es bastante complejo, bastante complejo. Si uno ve diferencias hoy día de registro entre distintos bancos, diferencias muy grandes, es bastante probable que hayan criterios centrales que están siendo aplicados con distintos criterios. Ahí hay una muestra de lo que podría haber. Como les digo, hemos desarrollado y hemos participado en capacitaciones ya en más de un área de auditoría interna respecto a cómo auditar esto, porque ese rol lo tienen sí o sí. De hecho, me parece que las auditorías se están haciendo en este minuto, ¿vale? Por lo tanto, revisar toda la documentación, estar en todos los casos. ¿Qué pasa con siniestros, cosas particulares, los siniestros activos fijos? ¿Dónde están? Eso es un riesgo operacional. A lo mejor se contabiliza como un deterioro activo y está en otra cuenta, por lo tanto no va a estar en las cuentas puras de riesgo operacional, ¿ya? Va a estar en una cuenta mixta. ¿Qué pasa con las operaciones de la mesa de dinero? Las provisiones, las partidas pendientes, que de acuerdo a la normativa también tienen que estar registradas después de cierto plazo y en función del monto de esas partidas, ¿vale? Las exclusiones, la norma nos da posibilidades de exclusiones. Tiene que haber un procedimiento sobre exclusiones. No pueden ser al arbitrio o a la voluntad de quien esté a cargo. Tiene que estar documentado eso y tiene que estar bastante claro. Hay una cuestión muy importante, las decisiones comerciales. Muchas entidades, y yo diría que la mayoría, tienen un concepto llamado decisiones comerciales, que se considera una disminución de ingresos, el no cobrar una comisión a un cliente o el no cobrarle un cargo a un cliente por un pago atrasado, por ejemplo, por la relación comercial que hay. Y por lo tanto uno dice, eso, claro, no es evento de riesgo operacional porque el comercial me está diciendo, mira, no cobre este interés porque este tipo de buen cliente tiene así un saldo en cuenta corriente, así que no le cobremos. Y eso es súper entendible y eso no es pérdida por riesgo operacional. Pasa algo parecido con las pérdidas temporales, ¿cierto? No tengo mucho tiempo para poder explicarles, pero efectivamente, como les digo, vamos a seguir haciendo estas charlas para que sigamos conversando esto. Las decisiones comerciales podrían ser una herramienta para esconder pérdidas por riesgo operacional, digámoslo con todas sus letras. Si hay un error operacional, ese es un evento de riesgo operacional, ¿ya? Y debería estar el impacto y el detrimento de los resultados en la base. Distinto es que yo se lo cobre o no se lo cobre al cliente porque es un buen cliente mío. Pero si estuvo originado en un error, falla de sistemas, procesos, personas o evento externo, eso es un evento de riesgo operacional. Póngale si quiere el apellido de decisión comercial, pero va a la base. Solo no va a la base cuando no hay un evento de riesgo operacional involucrado que haya generado esa pérdida. Bueno, ahí está lo que decimos. También debería haber algún mecanismo predefinido para establecer cómo se tratan eventos extremos o que no han sucedido, como les digo. Es muy difícil ponerse en todos los casos. Y en este sentido, en algunas entidades hay o comité o una mesa de trabajo o una función de criterios. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con casos que no teníamos nunca. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Estará registrada la pandemia en la base de eventos? Algunos bancos sí, otros bancos no. No está claro quién, por lo menos a nivel local, no hay directrices en ese sentido. Basilea tampoco ha dicho mucho. ORX sí sacó la voz y dijo, sí, yo debería registrar ciertos gastos como pérdida. Tampoco dice claramente en qué línea, no hay consenso absoluto. ¿Qué hacemos con esto? Tiene que haber un grupo de personas expertas que tengan más experiencia, que digan, bueno, mira, lo que podríamos hacer esto es fijar en tal cuenta, y solo esto, solo estas cantidades, con estos límites. Y eso normalmente lo aprueba un comité como el Comité de Recuperacional.
¿Cómo se tratan los eventos extremos? Tienen que tener un tratamiento especial, evidentemente. Otra cosa que en mi opinión es una de las cuestiones más difíciles de probar. Nosotros, insisto, estamos haciendo este trabajo en un par de bancos y esperamos que sean un par más, respecto de asegurarse que los registros internos tienen de manera integral la totalidad. Ojo, pero cuando hablamos de totalidad no es de todo. Me pueden mirar raro lo que estoy diciendo, pero si terminamos de leer la frase, es la totalidad de las actividades y exposiciones relevantes. Por lo tanto, no es todo, es la totalidad de lo relevante. ¿Ya? Yo digo una frase siempre, que aquí en mi casa se ríen ya porque la escuchan siempre, y es que lo más importante tiene que ser lo más importante. Si no, voy a preocuparme de cosas muy pequeñas. ¿Ya? Primero lo más relevante, lo material. No todo, porque eso de verdad es imposible. Bueno, la estructura de la base, que hayan pérdidas amplias. Esto, como les digo, es bastante más trabajoso porque tengo que ver que hayan pérdidas de todas las regiones, de todas las sucursales. Si hay un área que genera recursos, siguiendo la lógica basilea, o tiene muchos clientes, debería tener pérdidas. Por lo tanto, si veo un área que genera un margen importante, tiene muchos clientes y no me está reportando pérdida, probablemente la información se está quedando por el camino, por decirlo de manera elegante. ¿Ya? Otra cosa súper importante, hay eventos de público conocimiento, caídas de sistemas, hackeos, fraude, compensaciones que hubo para pagarle a clientes, una pelea con un proveedor importante. Bueno, si eso está público y es un evento de riesgo operacional, tiene que estar a la base, porque es lo primero que un auditor, que un regulador va a ir a mirar. ¿Vale? Bueno, vamos terminando ya. Ponerse al día tiene sus costos. En Chile no habíamos hecho nada oficial respecto al capital por riesgo operacional y hoy día lo estamos haciendo y lo estamos haciendo al parecer contra el tiempo. Ojalá los reguladores pudieran evaluar el hecho de que efectivamente de aquí a fin de año es un trabajo importante, pero bueno, me dijo que la idea era ser fácil. Ahora, hay bancos con los cuales hemos tenido la suerte de trabajar que vienen trabajando esto de manera importante desde el año pasado, desde marzo del año pasado. ¿Ya? Y todo el año pasado, trabajo de arreglar la base, de revisarla, ingresar cosas que no estaban, sacar cosas que no deben estar también, aunque todos no crean, eso puede ser importante. Como decimos, la tarea es compleja, pero claramente no es imposible. Sí necesitaríamos un poquito más de requerimientos, de directrices, perdón, y criterios claros. ¿Cuáles son los eventos o los campos que tienen que tener una base? Los mínimos. En la 21.8 disculpe la gente de afuera, pero esto es bastante local, había nuevos campos mínimos. El regulador saca el archivo que hay que mandar a efectos de informar periódicamente esto y sacó un archivo que en realidad cuesta entender, ¿ya? Con una división una categorización de eventos muy poco entendible, que no tuvimos la lógica de eso. Esperamos, aunque sabemos que no siempre es fácil, que eso sea corregido para que haya más claridad, porque con esa poca claridad que metió ese archivo, de verdad lo único que hizo fue complicar las cosas. Ya, por lo tanto, las directrices y los criterios, ojalá, si son básicos, que sean claritos, sin complejidades. Si una herramienta para medir capital, usémosla para medir capital, no para pedir toda la información que no hemos pedido o queremos pedir, porque de verdad estamos poniéndole más complejidad a algo que ya es muy complejo. Y por último, si ustedes creen que en su entidad el riesgo operacional no está generando valor, no es bien considerado, bueno, hay que hacer cosas distintas. No pueden seguir haciendo más de lo mismo. ¿Vale? Eso sería, damas y caballeros, mucho gusto. Y vamos a ver si voy a dejar de compartir la pantalla para ver si podemos ver algunos comentarios o consultas. Marcela, ¿me las dices tú o las leo yo de aquí mismo? Tengo algunas, bastantes que me han llegado a mí. Pablo Soto, el cálculo de capital por riesgo operacional, ¿solo es para las instituciones bancarias? Sí, la normativa obviamente indica hasta ahora que es solo para bancos. Hay internacionalmente sí instancias, sobre todo en compañías de seguro, donde también las compañías de seguro tendrían que terminar sus eventos de riesgo operacional para constituir su capital. Hoy día está calculándose en función a otros parámetros, pero debería también hacerse. Hasta ahora es bancos y compañías de seguro, hasta donde yo tengo entendido. Perfecto. Patricia Rojas, el riesgo de ciberseguridad,
es parte del riesgo operacional? Absolutamente, absolutamente. A ver, el riesgo de continuidad, el riesgo seguro de la información, el riesgo fraude, el riesgo de blanqueo de capitales, el riesgo de seguridad es parte del riesgo operacional. Nos guste o no nos guste. A nosotros, no sé si tanto, a la gente si de seguridad a lo mejor no le gusta mucho, pero es un evento aparecido de la tecnología, de los sistemas, de las comunicaciones, en el riesgo operacional. ¿Tiene tratamiento distinto? Por cierto, que tiene tratamiento distinto, pero es de riesgo operacional. Yo no tengo duda en eso. Jocelyn Abrigo, ¿un evento de ciberseguridad debería ser incorporado en la base de eventos? Sí, por supuesto que sí. Sin Marcelo duda. Canín, ¿qué tipo de herramienta sería más eficaz que la matriz de riesgo para la autoevaluación de riesgos operacionales y controles? Eh, a ver, es difícil eso porque si tomamos en cuenta que hablamos de autoevaluación, más que una herramienta distinta, yo lo que trataría de hacer es una preparación distinta para aplicar esa herramienta. ¿Ya? Eh, Más conocimiento, más interacción con los dueños del proceso. El área de riesgo operacional tiene que ser un facilitador. ¿Ya? El modelo de 3 líneas que actualizó el Instituto de Auditoría Interno hace algunos meses dice eso y se recoge que los áreas de riesgo operacional tienen que ser más acompañadores, más facilitadores de la primera línea en eso. Y en ese sentido, si yo facilito más ese proceso, si lo simplifico, nos hemos encontrado con algunas entidades que tienen 5.000, 6.000, 7.000 riesgos operacionales. Así es muy difícil facilitar el proceso. Hay que irse a lo más relevante primero. Si no hago eso, si no de puros riesgos, si no lo hago una preparación bastante importante antes de saber qué voy a ir a preguntar, va a ser muy difícil. Por lo tanto, más que cambiar la herramienta, yo iría a cambiar la forma en que se aplica, estudiando un poco más cómo facilitarle la labor al dueño del proceso. Ya, gracias. Bárbara Méstica, son dos consultas en una. ¿Qué función juega la matriz de riesgo para la gestión del riesgo operacional? ¿Qué tan útil es tener una matriz con todos los riesgos y controles? Ya, primero, la forma de, como decíamos, los riesgos de crédito de mercado yo los puedo identificar de alguna manera, claro que no a ciencia cierta, pero de alguna manera en el balance. El riesgo operacional, ¿cómo lo identifico? Normalmente, y lo que se hace más en nuestro país, a través de los procesos. A pesar de que en demasiadas entidades, lamentablemente, el mapa de procesos o no es muy conocido o derechamente no es usado. ¿Ya? Y logro identificar en cada proceso cuáles son los riesgos inherentes que hay y los controles que tienen. Eso va y se guarda en una base de eventos, pero en realidad la matriz es una herramienta. Da lo mismo, yo puedo hacer lo mismo de esa matriz en un flujograma pequeñito donde estén marcados en ese flujo breve y sencillo, por supuesto, no estos sábanas que se hicieron cuando hubo que implementar la ley Sarbanes-Oxley, algunos y algunas se acordarán, sino que un mapa, un flujograma sencillo, donde se indiquen dónde hay el riesgo de error de ingreso a los sistemas, dónde hay la posibilidad de error de, eh, ¿cómo se llama?, fraude interno. Y eso es mucho más amigable y es mucho más amable. Y se puede hacer, lo hemos hecho. Particularmente me tocó hacerlo en empresas más pequeñas como corredores de bolsa, fondos mutuos. Incluso creo que AFP o de algunas compañías de seguro pequeñas, yo mostraría más bien un mapa de ese estilo como matriz. Una matriz es lo menos sexy que hay para mostrar el riesgo personal y más bien provoca rechazo que adhesión. Y la segunda, ¿cuál era? No me acuerdo. ¿Qué tan útil es tener una matriz con todos los riesgos y Ya, controles? todos yo diría que nunca. Nunca muy útil. Eh, para eso está el apetito al riesgo, para eso está la tolerancia al riesgo. Recoger todo va a implicar que puedo tener, no estoy exagerando, 8.000 riesgos. Y eso de verdad no tengo otra forma que escribirlo, es demencial. Y no contribuye para nada. Lo único que hace es que el costo sea más grande que el beneficio y así el dueño del proceso, el gerente, el director, no se va a comprar esa herramienta. Por lo tanto, tener todos los riesgos no es conveniente. Los más relevantes. Pero es conveniente porque tengo un repositorio. Ya. Aquí, bueno, Patricia y Roberto te solicitan por favor recordar los nombres de los libros con autores. Ah, ya, es que me lo guardaron. Entonces, espérenme un poquito. Sí, efectivamente lo guardo. Un libro, es más fácil probablemente recordar los nombres. Ariane Chapel
se escribe Chapelle, Ariane Chapelle, tiene un libro que se llama Gestión de Riesgos Operacionales de Entidades Financieras. Y el otro es de una autora, bueno, lo van a ver cuando esté la presentación, cuando le manda la presentación, Philippa Girling, que se llama Gestión de Riesgo Operacional. Y está básicamente explicado todo lo de riesgo operacional en entidades financieras. Eso está en la presentación, de todas maneras, escrito por ahí lo van a encontrar. Y de todas maneras, como les digo, tenemos una muy buena noticia y una sorpresa para el 27 de abril. Ya les vamos a mandar información, ya estamos preparando la manera de difundirla, porque también vamos a tener una charla, un webinar, obviamente gratuito, para que conozcamos cosas un poco más avanzadas de esta materia con algunas de esas personas que escriben esos libros. Ya, continuando con las preguntas. Pilar Aguilar, ¿qué alternativas distintas de matriz de riesgos y controles recomienda para evaluar la efectividad de los controles? A ver, yo creo que evaluar los controles no pasa por una matriz de riesgos. Ya hemos buscado distintas cosas para poder ver las mejores prácticas. Hay formas distintas de evaluar controles. En mi opinión, es muy difícil que de una sola manera, ya lo repito, se evalúen todos los controles de una empresa, son muy complejos. Por lo tanto, los atributos de un control no son tan sencillos y no aplican todos los mismos atributos a todos los controles. Por lo tanto, habría que irlos cambiando. Yo creo que una cosa importante primero es ser lo más sencillo posible. No puedo evaluar 25 cosas de un control, ¿ya? Y creo que tampoco 10. Pero sí puedo evaluar su formalidad, sí puedo evaluar que se está haciendo permanentemente, que tiene evidencia, ¿ya? Y recomiendo en el sitio del Instituto de Auditoría Interno de Australia, que es uno de los importantes, ahí hay documentos y uno de ellos es un white paper donde ellos proponen un método para evaluar controles que no tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros. Sí tiene que ver, pero es distinto, ¿ya? Si podemos mandarlo, podemos, de alguna manera, podemos mandar el vínculo, porque ahí se establece una forma de evaluar alternativa a controles, ¿ya? Pero, lamentablemente, como les digo, la evaluación de controles no tiene que ver con la matriz necesariamente. Yo puedo evaluar un control y no poner los resultados en esa matriz. Lo que pasa es que, lógicamente, se ve bien el riesgo inherente, el control error residual. En todo caso, disculpa Marcela, en la presentación también está nuestro correo. Nosotros no tenemos ningún problema en orientar, en responder algunas consultas que tengan, ¿vale? Ya. María Isabel Jiménez, ¿cómo se podría generar esa base de eventos cuando es primera vez que se hace? La primera vez probablemente hay que irse mucho a la contabilidad, hay que irse mucho a distintas partidas y hay que aliarse con alguien que conozca muy bien el balance, la empresa y el balance, porque en otras partidas, en partidas pendientes, en otros acreedores, en otros deudores, lo más probable es que van a encontrar eventos de recuperación. Otra cosa importante, la contabilidad, todo el mundo, muchas empresas dicen que es automática. Bueno, los errores no se corrigen de manera automática, se corrigen a mano. Por lo tanto, si ustedes van a ver las imputaciones contables manuales, lo más probable es que ahí estén algunos eventos operacionales también. Comités de calidad, otras instancias, porque en un principio es más difícil que las personas lleguen y me informen, ¿vale? Solamente cuando se maneja un poco la cultura se les informa qué se va a hacer con estos datos, logran enviarte información. Pero se puede a partir del balance y de la experiencia que haya en auditoría y en otros comités. Perfecto. María Isabel también pregunta, ¿dónde se podría encontrar las distintas herramientas utilizadas para poder identificar los eventos de riesgos? Bueno, hay una norma que la ISO tiene bastante cara, pero que está, que es la ISO 31010, ¿ya? Ahí están concentradas las técnicas de identificación, análisis, evaluación del riesgo no operacional, de todos los riesgos. Se habla del valor risk, se habla de temas estadísticos, incluso de temas de seguridad y salud en el trabajo. En la ISO 31010 hay un documento bastante extenso, está en inglés y en francés, que tiene esas técnicas. Y además, lo importante, como es un documento que no quiere hacer un tratado sobre cada herramienta, te entrega referencias para saber dónde puedes ir a investigar más. ISO 31010.
Gracias. Víctor Hugo López. En el contexto actual de pandemia, donde una circunstancia externa ha desencadenado una serie de eventos internos, falla en proceso, personas, sistema, por la modalidad de trabajo, aumento de ausencia, por enfermedad, etcétera, ha generado replantearse la base de eventos de riesgo operacional. La pregunta es, dado que la historia es un dato, pero ahora la incertidumbre es mayor, ¿recomiendas aumentar la base de datos y el apetito de riesgo? Bueno, el apetito lo tiene que aumentar el dueño de la empresa, al que le duele el bolsillo cuando se materializa el riesgo. Él es el que está dispuesto a aguantar más o menos. Lo que sí hay que hacer probablemente es tener nuevas formas de poder identificar eventos, tratar, como les digo, de buscar todas las herramientas posibles que hayan. No está todavía para nada dicho del todo qué impacto va a tener, no sabemos cómo va a ser en el mundo laboral en algunos años más, porque efectivamente la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, la emocional también sirve, pero la inteligencia artificial está cambiando mucho las cosas y hay algunas correlaciones que encuentran, patrones que encuentran los computadores procesando con la capacidad increíble que tienen, que nosotros no somos capaces de encontrar. Imagínense, en Estados Unidos se ha logrado predecir solamente tomando algunos datos de los empleados públicos y analizando y buscando patrones, quiénes van a renunciar el próximo año, con un porcentaje bastante alto de éxito. Si puedo predecir eso, ¿no tendré alguna cercanía para predecir con qué probabilidad van a saltar una sucursal, se va a caer un sistema, alguien se va a equivocar? No lo sabemos. Así que podría ser eso. Y yo creo que lo que hay que dejar claro es que una buena base de eventos y pérdidas por riesgo operacional te muestran la verdad, te muestran de verdad cuánto estás perdiendo por gestionar mal o ineficientemente procesos, sistemas y personas, ¿vale? Y en ese sentido, incrementarla en términos de incluir todos los eventos que de verdad sean de riesgo operacional es muy importante. Gracias, Víctor, por tu pregunta. Arianti Roque, consulta los gastos asociados a la pandemia, modificaciones de infraestructura, material desechable. Sí, hay algunos que sí, otros que no. No hay consenso tampoco, ¿ya? Como les digo, orx.org tiene un documento orientativo, que obviamente es voluntario, ¿ya? ORX tiene un poco más de 100 bancos que son partícipes y entre todos ellos, en la experiencia y el criterio respecto de ellos, determinaron que me parece que un 75-80% los bancos de ese consorcio sí están considerando los gastos de la pandemia. Pero tampoco todo. Hay que hacer un análisis porque hay cosas que a lo mejor ya estaban presupuestadas y era aumentar la capacidad de un equipo y se hizo. Las cosas que hubo que hacer, los gastos que hubo que hacer producto de la pandemia y no producto de una planificación anterior, deberían estar. Tampoco todos. Lamentablemente aquí me parece que debería haber algún pronunciamiento o regulatorio o a lo mejor de un grupo de la asociación de bancos, no sé si eso será posible, respecto a que registrar o no para que haya un registro uniforme, porque si una empresa registra el 80% y otra el 20%, claramente va a haber una comparación inadecuada. Pablo Urra dice, hola, además del método estándar, ¿existe algún método académico para cálculo de riesgo operacional restante? Y acá, no sé si estará bien dicho, por pilar 2. Dos. Sí, ¿Está bien? ¿Ya? sí. Hay mucha discusión de eso, estimado. Eh, lo que está claro es que los modelos avanzados, que no eran estándar, que había bastantes tipos, ¿ya? No es solamente uno el que se hacía, eh, no reflejaban la realidad de lo que podía pasar. Y eso quedó demostrado. O sea, yo no estaría a discutir mucho si se puede o no se puede. Basilea, que les aseguro que tienen muchos recursos y mucha gente que se dedica a esto y tiene mucha experiencia, llegó a la conclusión de que lo mejor es que sea un proxy de los ingresos. Con bases completas, con años de historia, no llegaron a apuntarle a lo que había. Por lo tanto, insisto, la mejor forma en que todavía tenemos esperanza que esto se pueda saber de una manera más o menos razonable son las nuevas herramientas que están saliendo. Deep Learning, Machine Learning y todas esas cosas en las cuales hay que meterse, ¿eh? De todas maneras. Liz Borges, ¿cuándo una provisión por controversiales legales pasan a un evento de pérdida? ¿La provisión y la pérdida debería tratarse como un evento múltiple?
A ver, una provisión por un evento legal normalmente se establece, ¿cierto?, cuando hay alguna instancia que ya haya fallado en contra de la entidad. Y, y por lo tanto, esa provisión queda reflejado en los gastos de la entidad. Una provisión toca los gastos, ¿ya? Esa provisión debería estar en la base. Se modifica esa provisión porque en realidad ya no va o ya no, la segunda instancia no fue favorable, eso sería, ¿cómo se llama? Descontabilizar o se debería ajustar. La idea es que los eventos legales son de los más complicados. Les insisto, métanse a ORX y lean la parte de los eventos legales. Tiene mucho detalle, muchos casos distintos, ¿vale? Y es bastante discutible. Por lo tanto, a mí me parece que si no hay una directriz de un órgano regulador local, cada banco, cada comité de recuperacional, cada experto en esa área tienen que definir hasta dónde llegan con sus registros de los temas legales. Y la otra pregunta era, ¿la provisión y la pérdida deberían tratarse como un evento múltiple? La provisión y la pérdida. Mm, a ver, yo creo que si yo tengo una provisión que busca representar conservadoramente una pérdida, ese es el concepto y eso es lo que se va a la base. Después, si se produce eso efectivamente y tengo que pagar, ya no tengo que registrar la pérdida, salvo que sea mayor a la provisión. Por lo tanto, es lo mismo, ¿ya? Obviamente, si ese evento tiene pérdidas en distintos años por otras consecuencias por ese mismo juicio, podría considerarlo como un evento múltiple, pero yo en lo que está, en el caso que me están diciendo, yo creo que no. Yo creo que es un solo evento. Yesenia Aravena, ¿la base de pérdida debería contener alguna columna asociada a la recuperabilidad de pérdidas de un evento? Dice, ejemplo, si tengo un seguro, ¿cómo afecta el corte del periodo entre el que se causa el evento versus en el que se recupera la pérdida para el cálculo exigido por Basilea? Ya. Nada, quedan en periodos distintos nomás. ¿Ya? No, no hay mucho que hacer. Los seguros, las recuperaciones en general, solo se consideran cuando tengo el dinero en la caja. Te voy a devolver el dinero, aunque me mande una carta asegurándome que van a devolver, no permite Basilea ni los reguladores que eso se registre como recuperación. Tiene que ser cuando lo reciba, perdón. Y si lo recibo el próximo año, la pérdida va a quedar este año y la recuperación va a quedar el año siguiente. No hay mucho que hacer ahí. Patricia Rojas, ¿es importante para la gestión de riesgo la definición de procesos críticos? ¿Cómo se identifican? Sí, absolutamente, porque en un banco pueden haber muchos procesos. Si uno empieza a hacer un mapa de procesos sencillos, sin flujogramas, por favor, nunca comiencen gestionando recuperación haciendo flujogramas. Se va a necesitar, pero en las áreas que son más de alta exposición al recuperacional. Pero si parto describiendo los procesos nivel 1, después 2, 3 o 4, que es cuando yo creo que sería llegar, uno puede ver cuáles son los procesos que tienen más impacto en el cumplimiento de la estrategia y los objetivos estratégicos del banco. También, y lo discutíamos la otra vez con algunas personas que tenemos bastante buena relación, respecto de cómo, si en realidad los procesos críticos son los procesos críticos desde el punto de vista de recuperacional. Sí, también, pero lo primero sería identificar los procesos críticos de la entidad. ¿Cuáles participan más en apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos o no? Obviamente muchos de esos van a coincidir con los de continuidad, con los de seguridad de la información, pero viendo qué impacto tiene cada uno de esos procesos de nivel 2, diría yo, porque si no nos vamos a nivel 3 o 4 sería una locura, tienen impacto en la calidad de servicio o en mejorar las utilidades o en ser más eficiente. Y se logra tener un grupo de procesos que después hay que hacerle algún criterio experto con personas de experiencia y bien documentado, no así como al ojo nomás, diciendo, sí, en realidad, mira, si nosotros queremos mejorar la calidad de servicio, porque es un factor importante para nosotros y un objetivo estratégico, el área de calidad tiene que ser un proceso crítico, aunque desde el punto de vista recuperacional o continual a lo mejor no lo sea, ¿ya? Porque está asociado a los objetivos estratégicos. Normalmente se ponen estos procesos nivel 2 y se les asigna una importancia respecto al cumplimiento de esos objetivos. Insisto, también se puede hacer en base a cuáles son los más críticos en función de continuidad, de seguridad de la información, de fraude, pero ahí estaríamos centrándonos en los críticos desde el punto de vista de recuperación.
Ya, y tenemos una última pregunta. Yo soy un abrigo. ¿Un evento de riesgo operacional puede también ser un evento de seguridad de la información? Sí, por supuesto, no puede, insisto, la seguridad de la información, la ISO 27001, ¿qué hace? Establece una forma de identificar cierto riesgo y establecer mecanismos para asegurar la información. Y cuando se pierde la información, se roba la información o se divulga públicamente, eso es un evento de riesgo operacional. Obviamente nadie va a decir que ahora ya no se hace más riesgo operacional, riesgo de seguridad de la información y es todo operacional. No, sigue operando. Cumplimiento, compliance también es un tema de riesgo operacional, pero nadie va a decir que el área de cumplimiento se va a venir a trabajar con riesgo operacional. Ellos son especialistas, están trabajando en eso, pero esos eventos deberían ir a la base. Aquí, Marcela, hay varias preguntas. ¿Ah? Voy a hacer un... ¿Ya? Estas son las que me llegaron a mí por Sí, mi yo estoy chat. viendo aquí varias preguntas. Hay preguntas de Jacqueline Pérez, de Claudia Castro, de Nora Sosa. ¿Cómo está Nora? Saludos. No sé si todavía estará. Eh, cuando hablaste de autoevaluación por parte de la primera línea, eso puede no ser una medición objetiva. ¿Cómo se mitiga eso? Bueno, tiene que haber algún comité, alguna instancia que valide que efectivamente lo que sale en la autoevaluación es razonable o no. Me ha tocado casos en que vamos a hablar, el equipo va a hablar con un dueño de proceso de un área que sabemos que hay mucho riesgo y dice, no, aquí no hay riesgo. Y no hay riesgo, no hay riesgo, no hay riesgo. Bueno, en esos casos hay que escalar o llegar con la declaración del señor o la señora diciendo que no hay riesgo al comité de riesgo, que él vaya a dar explicaciones de por qué no identifica sus riesgos. Pero en algunos países, por ejemplo, el área de auditoría interna tiene la labor de mirar las autoevaluaciones, sobre todo las evaluaciones de riesgo, de controles, perdón, para ver si no nos estamos yendo. La autoevaluación siempre tiene que ser un poco guiada o a lo menos después revisada para decir, oye, el área de tarjeta de crédito no tiene ninguna pérdida. No, devuélvesela y vuelve a hacerla. Normalmente debería haber algún mecanismo de validación para que efectivamente no vayamos a mostrar cosas que no tienen nada que ver con la realidad. La gente tiende a autoevaluarse mejor de lo que corresponde, eso es un hecho. Después yo creo que ya estamos como en el tiempo bien pasado, ¿no? Hay hartas preguntas más. Lo que puedo comprometerme para no seguir alargándonos es responder a las personas, porque me parece que tenemos su correo, ¿cierto? Las preguntas que nos hicieron. Quedan varias preguntas todavía de Claudia Castro, de Pamela Núñez, de Pedro Améstica, de Sebastián González, de Darío Rojas. Así que se las respondemos con mucho gusto a sus correos. ¿Vale? Nuevamente, no queda más que despedirnos. Muchas gracias por su paciencia. Hay muchas cosas que seguir viendo en riesgo operacional. Lamentablemente los tiempos son escasos y no alcanzamos a ir en detalle a ver lo que hay que hacer. Piensen que hay cursos de riesgo operacional. Hemos hecho diplomas de riesgo operacional de 120 horas e igual nos falta tiempo. Sí, lo que está claro es que en la facultad hay un diploma de gestión integral de los negocios donde hay un módulo de riesgo operacional que tiene 24 horas, me parece. Ahora, si efectivamente vemos que hay demanda de algo específico de riesgo operacional, lo podemos hacer, porque de hecho tenemos preparado. Con nuestros amigos de Deloitte hicimos hace algunos años un curso de riesgo operacional para entidades financieras y lo hemos hecho también en otras ocasiones, así que hay más formas de poder conversar y poder ver más de estos temas. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Marcela, por tu ayuda. Saludos a todas las personas que mandaron sus saludos aquí por el chat. Como saben, estamos disponibles para cualquier duda o consulta que tengan. Nuestra idea es mejorar el conocimiento y las competencias de todas las personas para que este riesgo, que hasta ahora no había sido tan bien considerado, sea considerado como corresponde y efectivamente logremos todos tener un pasar más tranquilo, mejores resultados y nos vayamos sobre todo más temprano a la casa, ¿cierto? Cuando podamos volver a nuestra casa. Así que eso sería. Muchas gracias por mi parte. Sí, nosotros agradecemos la participación de todos ustedes y les recordamos que a sus mails les va a llegar la presentación del profesor y también la grabación. Muchas gracias y los esperamos a todos el día 27 de abril. Hasta luego. Gracias. Chao.